Estamos en Hebreos, estamos considerando todo el libro de Hebreos y sacando perlitas por aquí, sacando perlitas por allá, sacando joyitas por aquí, sacando joyitas por allá, sacando diamantes por aquí, sacando diamantes por allá. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, Dios nos va a bendecir hoy, porque tenemos que alcanzar a ver que el libro de Hebreos tiene 5 advertencias. Yo le invito a usted que lea los 13 capítulos y le ponga atención a las advertencias que Dios nos da ahí. Ahora, ¿para qué nos da advertencias? Es porque Él nos quiere recompensar. Fíjese que muchos cristianos solo se conforman con su salvación, pero Dios no solo nos quiere salvar. Él quiere recompensarnos. Así que en medio de esas 5 advertencias que usted encuentra en el libro de Hebreos, se va a encontrar de que Dios le revela algo muy sorprendente. Y revela que nosotros tenemos 3 partes. Fíjese que no solo en Primera Tesalonicenses 5:23 aparece que nosotros tenemos 3 partes, sino que también en Hebreos. Y por eso es que yo he tenido cierta tristeza con los hermanos teólogos dicótomas. De verdad me dan tristeza los hermanos, porque ellos están envanecidos, están enorgullecidos, diciendo que el hombre solo tiene 2 partes y que el espíritu y el alma son lo mismo. Hermano, nunca abraces esa clase de enseñanza. Esa clase de enseñanza te va a llevar a una bancarrota espiritual. No vas a poder discernir lo que Dios le quiere dar al creyente. Escucha bien, en la semilla de lo tripartito del hombre está que el hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Génesis, que es la semilla de esa gran verdad. Lee despacito Génesis 1:26, versículo 27 y Génesis 2:7 e Isaías 43:7 y te vas a dar cuenta que Dios hizo al hombre tripartito, lo hizo de 3 partes y en el Nuevo Testamento te lo corrobora. Está Primera Tesalonicenses 5:23 y está también Hebreos 4:12. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Hermano, te estoy hablando de esto porque hoy vamos a seguir sacando perlas. Dios tiene una meta. Eso tienes que tenerlo tú bien claro. Dios tiene una meta. Entonces, Él quiere revelarte que para alcanzar la meta de Él es necesario entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso te dije que aquí en medio de estas 5 advertencias, Dios nos revela algo sorprendente. ¿Por qué tiene que meter Él en medio de estas advertencias una revelación de que el hombre es tripartito? ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiene que cumplir la meta de Dios. La meta de Dios es para un hombre tripartito, no es para un hombre dual, no es para un hombre que cree que el espíritu y el alma son lo mismo. La meta de Dios no es para esa creencia. La meta de Dios es para la creencia, escúchame bien, para la creencia de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Esa es una creencia bendecida por Dios. Y hoy te vas a dar cuenta, porque hoy vamos a comenzar hablando del pecado que más ofende a Dios. Fíjate, el pecado que más ofende a Dios. Vamos a leerlo. Aquí está en Hebreos. Es en el capítulo 3 y versículo 12. Capítulo 3 y versículo 12 de Hebreos.
Ahí está el pecado más horrible, el pecado que más ofende a Dios. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Corazón malo. Fíjate que en inglés corazón malo es evil, evil heart. Evil heart es diabólico. Mira, un corazón diabólico. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón diabólico, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, del Dios vivo. Fíjate, un corazón malo, un corazón incrédulo, hace que nosotros desertemos de Dios, que abandonemos a Dios. Y tú tienes que saber que no existe un corazón que sea tan maligno como el corazón incrédulo. Lo más maligno a los ojos de Dios es la incredulidad. No hay cosa que ofenda más a Dios que nuestra incredulidad. El rey David cometió un pecado horrible. Con ese pecado que él cometió al matar a un hombre para quitarle su esposa, eso fue un verdadero homicidio y una verdadera fornicación. Pero eso no causó que David abandonara a Dios, ni que Dios lo abandonara a él. Pero la incredulidad de los hijos de Israel en el desierto provocó que Dios los abandonara, hermano. Fíjate que la incredulidad es un insulto, es una ofensa para Dios. Todos nosotros sabemos que cualquier pecado que quebranta la justa ley de Dios es pecado, pero yo quiero decirte que son pocos los pecados que ultrajan directamente la persona de Dios, como lo hace el pecado de incredulidad. El libro de Hebreos es un libro para creyentes, y por eso nos exhorta, para creyentes hebreos. Abraham fue el primer creyente hebreo. Y fíjate que aquí aún hay un capítulo entero y que todos le llaman el capítulo de la fama de los héroes de la fe, el capítulo 11. Y el capítulo 11 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios, que crea que le hay y que es galardonador. Fíjate que Hebreos es el libro que nos aclara a nosotros de que Dios nos quiere galardonar, de que Dios nos quiere premiar, de que Dios nos quiere recompensar. Por eso te dije que hay que estudiar Hebreos cuidadosamente, porque no es para salvarnos. No es para salvarnos. No es para salvar nuestro espíritu. Hebreos no es para justificarnos. Hebreos es para ganar el alma. Hebreos es para adquirir el reinado, lo que Dios nos está ofreciendo, la recompensa que Dios nos está ofreciendo. Entonces, para ver lo malo que es la incredulidad, tenemos que saber por qué la incredulidad es tan maligna. Es porque la incredulidad insulta al Dios vivo. Dios es vivo, pero la incredulidad lo insulta. Insulta a ese Dios que es poderoso, insulta a ese Dios que es fiel. Fíjate que la incredulidad ofende la fidelidad de Dios, porque Dios te ha prometido cosas a ti. Si tú las dudas, hermano, el que duda es como la ola de la mar llevada por doquiera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no creemos a Dios y a su palabra, ni creemos en sus caminos, sin duda, hermano, lo vamos a estar ofendiendo. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 103:7.
Vamos a esperar que nos lo ponga nuestra hermana Ana. Salmo 103 y versículo 7. Vamos a leerlo cuidadosamente porque queremos entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Fíjese, ya nos puso Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios nos quiere dar galardones. Sí, Dios quiere darnos recompensa. O sea que si nosotros estudiamos Hebreos y entendemos lo que es ganar el alma, Él nos va a recompensar. Entonces vamos a leer el Salmo 103 y versículo 7. Salmo 103 y versículo 7. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Ahí está. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Notemos, los hijos de Israel conocían las obras de Dios, pero no sus caminos. Moisés sí conoció los caminos de Dios. Ahora, ponga atención porque tenemos que saber lo que es ser notificados de sus caminos. Cuando yo le digo a usted, le notifico, hermano, le notifico, le estoy dando a saber. Y sus caminos es la manera. Aquí podríamos decir, sus maneras notificó a Moisés. Sus procedimientos notificó a Moisés. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver señales? ¿O quieres que te digan la manera en que es Dios? Yo prefiero que me digan la manera que Él es, porque la manera de lo que Él es la manera en que hace las cosas. Yo quiero saber la manera de mi Señor de hacer sus cosas. Porque cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta que al pueblo de Israel le hizo milagros, solo mira qué milagrazo que les hizo llover comida del cielo. Nosotros nunca hemos visto que caiga comida del cielo. Imagínate, 40 años sin sembrar, sin trabajar, sin preocuparse qué van a comer. Y el Señor les proveyó comida 40 años. Eso es un milagro portentoso. Eso es grandioso. Pero no nos debe de distraer el milagro de Dios, sino conocer al que hace llover esa comida, porque eso le pasó al pueblo de Israel, que se acostumbró a las obras de Dios. Entonces ya al ver que Dios no hacía lo que ellos querían, se enojaban, murmuraban, se quejaban. Pero Moisés sabía la manera que hacía las cosas Dios. Yo quiero saber. Los hijos de Israel, te vuelvo a repetir, ellos miraban milagros cada día. No importa en qué parte del desierto se encontraban, ellos recibían el maná. Sí. Deberíamos pasar un buen tiempo, hermano, estudiando estas escrituras. Nosotros deberíamos de estudiar el Salmo 95. El Salmo 95, hermano, es precioso porque es la referencia que hace el escritor de Hebreos. Vámonos al Salmo 95. Está cortito para que lo leamos. Salmo 95. Mira, el Salmo 95 tiene 11 versículos. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fíjate que nosotros hablamos de los 40 años que el pueblo de Dios estuvo caminando en el desierto. Hablamos de todo eso, pero no nos ponemos a pensar que a pesar que Dios hacía milagros para ellos y los cuidó de una manera tan tierna en el desierto, estaba disgustado con ellos. ¿Te puedes tú imaginar que Dios disgustado puede hacer milagros? Por eso no te vayas a dejar llevar por los milagros que hace Dios. Hoy día la mayoría de hermanos, especialmente los hermanos carismáticos, ellos les gustan los milagros. Mira, me pongo tan triste, hermano, cuando amigos míos, pastores, ponen que van a tener una campaña de milagros y de sanidad y que vengan, que va a venir el fulano de tal. Y hermano, qué triste, hermano. Yo me pongo tan triste con esos pastores porque yo digo, esos pastores se supone que ya deberían de haber madurado, ya deberían de estar enseñándole a las congregaciones los caminos de Dios. Pero no, ellos quieren seguir enseñando lo que disgusta a Dios. Hermano siervo, con todo mi corazón te lo digo. Si tú eres un siervo que todo el tiempo anuncias en tus campañas que va a haber sanidad divina, que Dios va a libertar a los endemoniados, que va a hacer portentos y milagros y que va a haber liberaciones, hermano, un Dios disgustado hace eso. Un Dios disgustado te va a permitir que disfrutes de los milagros, pero no te va a declarar sus caminos. Él no te va a decir lo que está haciendo. Yo, aunque Dios no me haga milagros, yo quiero saber qué es lo que está haciendo, porque aquí en Hebreos Él hace resaltar esa verdad. La hace resaltar. Lee, lee y lee y lee Salmo 95 y lee Hebreos 3 y lee Hebreos 4. Disgustado. Un Dios disgustado. ¿Quieres tener tú a Dios disgustado? Síguele pidiendo milagros. ¿Por qué creen que Israel, fíjense pues, dice que Israel pedía señal? El pueblo de Israel no creía en Cristo como Dios hecho hombre, pero sí querían señal, y les dijo, no les voy a dar ninguna señal. La única señal que yo le voy a dar al pueblo de Israel es mi resurrección. Aleluya, hermano. Entonces, yo quiero que en esta mañana, por favor, hermano, abras tu corazón, porque Dios te quiere ensanchar, Dios te quiere bendecir, y por eso dice, entre tanto que se dice hoy, fíjate, la palabra hoy aparentemente es insignificante, pero quiero que sepas que nos abre una ventana bien amplia hacia el cielo. El escritor de Hebreos pareciera que le dice a los hebreos, hermanos, no endurezcan su corazón como lo hicieron sus padres en el desierto. Hermanos, ese día ya se acabó.
Estamos en otro día. Es la época que la Biblia le llama hoy. Es de aprovechar la oportunidad, ¿sí? Es el dar nuestro corazón a Dios y escuchar la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Hermano, hoy hay hermanos que están endurecidos de su corazón. Y cuando uno endurece su corazón, uno deserta, porque fíjate que no es Dios el que se va, no es Dios el que se va. Dios nunca abandonó a Israel en el desierto. Aunque ellos se acostumbraron a los milagros y a las maravillas, Dios nunca los abandonó porque Él siempre estaba esperando y les decía, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy hermano, la voz de Dios no se oye en los milagros. La voz de Dios no se, es más, los milagros opacan. Haz caso y cuenta que los milagros son como audífonos que tapan los oídos para que no oigas. Para eso son los milagros, para que estés sordo. Israel lo demostró. 40 años disgustado Dios, hermano. Ustedes me han oído predicar, hermano, y vivo delante de Dios que lo que estoy hablando es verdad. Yo les he dicho, hermanos, si algún día a ustedes les dicen que el hermano Carrillo está enfermo de una enfermedad terminal, si algún día le dicen a ustedes el hermano Carrillo tiene cáncer, el hermano Carrillo, y estoy delante de Dios, no estoy mintiendo. A mí no me han dicho nada de eso mis doctores. Es más, la última carta que recibí me dijeron, congratulations, we are reaching the goals with you. Sí, me dijeron que están alcanzando las metas porque me tienen pues bien controladito porque yo soy hipertenso, yo tengo presión alta, prediabético, todos los males que usted quiera, pero le digo, hermanos, yo no ando buscando que Dios me sane. ¿Sabe qué le digo a Dios? Señor, ayúdame a seguir adelante. Y si tu voluntad es que yo esté enfermo, Señor, yo voy a predicar tu palabra aún en medio de la enfermedad, como lo hizo el apóstol San Pablo. Yo cuando le pido a Dios que me sane de alguna cosa, hermano, yo se lo pido una, dos o tres veces. Pero cuando ya el Señor me dice, bástate mi gracia. Conozco hermanos que tienen 40 años de tener diabetes, hermano, y ahí están vivitos y coleando. Yo he visto hermanos que se mueren de 90 años y les pregunto, hermano, tengo 40 años con diabetes, hermano. O sea que la enfermedad no mata a nadie. Es Dios el que si quiere te quita de esta tierra. ¿No se lo dijo a Marta y María? Le dijo a Marta y María, cuando ellas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Qué les dijo? Esa enfermedad que le di a él no es de muerte, es para que mi nombre se glorifique. Dime si no es cierto que se glorifica el nombre de Dios, que en medio de todas tus enfermedades y tus achaques, Dios es glorificado y tú vives agradecido con Él, dándole honra, dándole gloria. Yo te voy a contar una experiencia hoy, en esta mañana. Yo conocí al hermano Reyes. El hermano Reyes era una ovejita que aceptó a Cristo con nosotros hace como unos 35 años. Él estuvo ahí en el local de la Vine donde nosotros empezamos el pan de vida. Y el hermano Reyes, él alababa a Dios con una artritis avanzadísima. Cuando él llegaba a la reunión, porque lo traía cargado el hermano Muñoz, el que vive en Arvin, él traía cargado al hermano Reyes a la reunión y el hermano Reyes cantaba junto con nosotros las alabanzas debatiendo, se estaba cantando y levantaba sus manos y decía, hermano Carrillo, estos huesos tienen que alabar a Dios aunque están enfermos. Y él ahí se debatía, pero él estaba cantando y él estaba glorificando a Dios. Hermano, eso es entender que no estamos por milagros. Fíjese que nosotros pareciéramos como que fuéramos contrarios a los hermanos que hacen tanto énfasis en los milagros, pero es que nosotros estamos haciendo énfasis en los caminos, lo cual es más elevado y puede ser que ellos no nos entiendan.
pero mi carga es que entiendas tú. Si entiendes tú, con eso basta. Que entienda yo, que entiendas tú, que seamos entendidos. A el pueblo de Israel le dio a conocer sus obras, pero a Moisés le notificó sus caminos. Recuerda siempre que recibir notificación de los caminos de Dios es que Él te abra su corazón, es que Él te diga, yo hago esto por esto y esto. Yo hago esto por esto y esto. Esas son explicaciones profundas. Esas son explicaciones, hermano, que nosotros debemos atesorar. Fíjate, nosotros debemos de darle gracias a Dios y debemos de ser diligentes para entrar en lo que Dios quiere que entremos. Él quiere que entremos al reposo. Él ha prometido. Él ha prometido un reposo para su iglesia. Volvamos a nuestra escritura. Volvamos a Hebreos. Mira, Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Tú lo crees, hermano? Fíjate que bajo este reposo que nos está ofreciendo, vas a encontrar algo sorprendente el día de hoy. Nos está ofreciendo el reposo. Y mira, pues, vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios. 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y te refresco la mente. Este es el tercer reposo. El primer reposo fue cuando Dios trabajó 6 días y descansó. El segundo reposo fue que Dios trató con su pueblo Israel, lo sacó de Egipto y lo metió a la tierra prometida. Ese fue el segundo reposo. Pero aquí mismo, dice en el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Fíjate, Dios viene revelando por medio de su palabra que el primer reposo no es un día de la semana, sino el descanso de él. El segundo reposo, aunque fue bueno porque entraron a la tierra prometida, no es el verdadero reposo. Ahora te abre el panorama en el versículo 9 y te dice lo que es el verdadero reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahora te lo va a declarar. Ahora te va a decir lo que es el reposo. Porque el que ha entrado en su descanso, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Te das cuenta? Dios entró a su reposo cuando Él hizo sus obras. Y cada vez que Dios hace sus obras, Él reposa porque Él está logrando lo que Él se ha propuesto. Reposo es lograr, alcanzar lo que se ha propuesto. Entonces aquí dice que Dios ha reposado de sus obras. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora, ¿cuál es el reposo para ti? Sí, fíjate pues. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿quieres entrar tú en tu reposo? Dice que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ahora, las obras de Dios son positivas, pero las obras de nosotros son negativas. Pero Dios nos está invitando a reposar. Aunque nuestro obrar es negativo, Dios dice que descansemos. Pero supongamos que podemos usarlo también en una forma positiva. Solo lee conmigo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Ok, lo vamos a usar en una forma positiva. Entrar tú al reposo de Dios, entrar yo al reposo de Dios, es encontrar satisfacción. Nosotros no encontramos satisfacción en nuestras obras negativas. Eso lo que producen es más trabajo.
Pero supongamos que nosotros entramos al reposo de Dios. Así como Él dejó de hacer sus obras, Él descansó porque Él tuvo satisfacción, porque hizo lo correcto. Nosotros estamos invitados a hacer lo correcto. Nosotros estamos invitados a reposar. Tú tienes que descansar, pero tienes que averiguar cómo se descansa, porque aquí dice en el versículo 11, procuremos pues entrar a aquel reposo. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué es lo que te produce descanso a ti? Aquí en este contexto, ¿qué es lo que te está ofreciendo Dios a ti para que tú descanses? ¿Qué es? Por eso te dije que aquí este pasaje es ambiguo, porque este pasaje no solo te invita a dejar de obrar en la carne y que reposes en Cristo, sino que al llegar a vivir la vida de Cristo, tú empiezas a reposar. Y a ese es el reposo que te están diciendo que procures entrar, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de no oír su voz. Él te está invitando cordialmente, hijito mío, escucha mi voz. Te quiero revelar mis caminos, te quiero mostrar la manera en que yo actúo, quiero que sepas lo que te estoy ofreciendo. Y en medio de esta oferta, en medio de esto que Dios te está ofreciendo, yo me pregunto, ¿por qué puso el versículo 12? ¿Por qué puso el versículo 12? Mira lo que dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjate que en medio de esta invitación, en medio de esta súplica, procuremos pues entrar en aquel reposo. Dios te dice que la palabra de Él es una espada. Pero mira lo que nos revela. Dice que es la espada que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. O sea que está diciéndote que para poder entrar al reposo, nosotros tenemos que saber que somos tripartitos y que solo la Biblia y que solo la palabra de Dios nos puede ayudar a entender la diferencia entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Esto es muy importante, hermano, que lo disciernas. Porque si Dios lo metió aquí para que entres al reposo, esta es una clave para alcanzar la meta de Dios. ¿Quieres alcanzar la meta de Dios? Tienes que entender que solo la palabra de Dios te va a ayudar a entender la diferencia entre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y te voy a dar ¿cómo te dijera? Unas pildoritas. Te voy a dar unas clavecitas para que tú entiendas la diferencia. Porque en el Antiguo Testamento están todas las figuras para que nosotros entendamos las verdades espirituales reveladas en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento te están diciendo que tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Pero tienes que ir hasta allá al Antiguo Testamento para ver cómo funciona el alma y el espíritu y el cuerpo, por supuesto. Pablo te instruye, Pablo te dice para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú ves, aquí hay pura letra sin explicaciones. La pura letra sin explicaciones es el Nuevo Testamento. Pero si queremos entender los pasajes, tenemos que usar las figuras del Antiguo Testamento para saber lo que Dios nos está diciendo.
¿Cuáles son las figuras para entender el espíritu y el alma? Le doy gracias a Dios por mi hermano Luchito. Yo me recuerdo que el hermano Luchito ha sido tan respetuoso con su servidor, que él siempre me decía: pastor, le quiero compartir algo que Dios me mandó a mi espíritu, pero no lo quiero predicar sin estar seguro, y prefiero que lo predique usted primero, porque usted, Dios le da sabiduría para explicarlo. Pero fíjese, hermano, me dijo que al correr de tantos años y estar estudiando la palabra en la manera que la estudiamos con usted, ha venido a mi pensamiento algo que quiero que usted por favor lo rumie y me diga si estoy correcto. Fíjese, hermano, me dijo que yo he entendido que el hombre en el Antiguo Testamento es el espíritu y la mujer es el alma. Cuando él me lo dijo, yo había tenido ciertos pensamientos al respecto, pero no me había profundizado en ellos. Pero como el mismo espíritu es el que trata con Luchito y el que trata conmigo, entonces ya Dios estaba trabajando con Luchito para hacerle ver ese asunto. Ya cuando yo vine a tratar de entenderlo mejor, pues claro, sí lo logré captar. Y así es. Yo le dije: hermano Luchito, así es. Mire, por ejemplo, Abraham. Abraham tenía a su esposa, Sara. Y Abraham representa el espíritu humano. Fíjese que lo estoy usando en otro contexto, porque Abraham es el padre de la fe. Pero cuando uno estudia la Biblia, Dios le va dando y le va dando más y más, y al ejercitar el espíritu, no solo aprende a sumar uno. Recuérdense cuando les hablé del Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Pues yo, como Pablo, uso siempre la base: la multiplicación de tu palabra es la verdad. La división de tu palabra es la verdad, porque aquí dice que divide el alma y el espíritu y las coyunturas. Y aún la resta de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, todas las leyes matemáticas son aplicables a la palabra. Perdón. Entonces yo les decía que el hombre representa al espíritu y la mujer representa al alma. Y de hecho, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que varón y hembra lo creó. Entonces, lo creó con imagen y semejanza. Imagen es el espíritu y la semejanza es el alma. Por eso la mezcla del espíritu con el alma es el corazón del hombre. Pero ¿cómo explicar, hermano Carrillo, que en medio de este pasaje de entrar al reposo, Dios quiere que entendamos la diferencia entre el espíritu y el alma? Por esta razón, y lo voy a aplicar en una forma muy certera. Vamos a usar el contraste que hay entre Abraham y Sara y Lot y su esposa. Fíjense pues, dos parejas, y de los dos nos da enseñanza a Dios respecto a sus esposas. Como por ejemplo, cuando estudiamos la historia de Abraham, a nosotros se nos enseña que Sara, cuando llegó con el faraón, él le dijo a Sara: dile a faraón que eres mi hermana. Dile que eres mi hermana. Porque si no le dices que eres mi hermana, me van a quitar la vida. Fíjese, use bien su sabiduría. Ejercite su espíritu, porque yo soy una persona que ejercita su espíritu, y por eso es que Dios me da la sabiduría de poderle enseñar la palabra a usted. Pero si usted no usa su espíritu, si usted no ejercita su espíritu, usted se queda limitado con lo que el hermano Carrillo le enseñe, y no se ejercita y no avanza más allá. Usted tiene que ser como los de Berea. Usted tiene que escudriñar todo lo que el hermano Carrillo dice para avanzar usted también. Abraham tenía a su esposa y él dijo que era su hermana. Lot tenía a su esposa
Pero mire lo que le pasó a Lot. Yo no encuentro en la Biblia que Lot haya dicho un día que su esposa era su hermana. Y por eso tuvo problemas. Fíjese que si Lot apareciera en la escritura con lo mismo que le pasó a Abraham, él hubiera sido protegido. Pero soberanamente la historia está de esa manera para enseñarnos una lección. Sin embargo, cuando usted lee la vida de Abraham, de Isaac, ellos repitieron los mismos errores. Pero era a propósito. Dios en su soberanía tiene una preservación para nosotros. Entonces, aplicada la palabra es de que Abraham no perdió a su esposa. Abraham, por haber dicho que era su hermana, la conservó. Nosotros vemos en él un aspecto negativo cuando él dijo que era su hermana, pero la Biblia lo protegió porque el mismo Señor dice, a la verdad era su hermana. Pero quiero decirle pues que usted debe de entender que el que gana su alma, porque todo esto concuerda con el Nuevo Testamento, el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Ahí está Abraham. Abraham andaba perdiendo a su esposa, pero él tenía que mentir porque él tenía que ser preservado, porque de él nacería la simiente. Entonces él amaba su alma, él amaba a su esposa y la regaló. Amaba a su esposa, la dio, dijo, rey, sabes que es mi hermana. Ya ahí, desde ese momento, el rey podía tomarla si quería. Y no iba a tener culpa porque él le dijo que era su hermana. Si nosotros reconocemos que el alma nuestra es hermana de nuestro espíritu, oiga bien, si nosotros reconocemos que nuestra alma es hermana de nuestro espíritu, fíjese pues, la enseñanza pura de la Biblia no enseña, valga la redundancia, no enseña que el alma y el espíritu son lo mismo. El espíritu es Abraham, el alma es Sara. Y él aparentemente la perdió, porque el que ama su alma la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí se la devuelvo, dice el Señor. Fíjese, las figuras, hermanos, son tan extraordinarias y profundas que te ayudan a entender misterios. Y muchos hermanos no se meten, no se meten. Dicen, no, yo no me voy a meter ahí, se mantienen en lo superficial. Y siempre esperando que el hermano Carrillo les dé secretos. Pero ellos nunca averiguan secretos. Ahora, fíjese pues, en contraste con Lot. Y no se asuste porque usted puede leer que Pedro dice que él era justo. El justo Lot. Ahora, ponga atención porque Pedro dice que Lot era justo. ¿Por qué? Porque era creyente. O sea que Lot sí creía en Dios. Lot era creyente. Entonces el creer lo justificaba. Por eso él es presentado en el Nuevo Testamento el justo Lot. Pero ¿qué le parece que él perdió su esposa? Fíjese pues, él perdió su esposa. ¿Para qué le iba a servir? ¿Para qué le iba a servir a Abraham su esposa? ¿Y Dios se la preservó? Para que le diera el hijo de la promesa. ¿Sí o no? Ok. Entonces, noten ustedes pues, Lot al contrario, a Lot no le produjo su esposa la simiente, no, se lo produjeron sus hijas. Oigan bien pues, pongan atención porque yo les estoy transmitiendo la sabiduría que está oculta. No es para cualquiera, es oculta, pero ahí está para poder explicar lo que Dios nos dice en el Nuevo Testamento. Tienes que saber la diferencia entre el espíritu y el alma. Tienes que saber la diferencia entre espíritu y alma, y eso solo te lo revela la palabra de Dios. Lot, él produjo su simiente por medio de incesto. O sea que Lot nunca reconoció a su esposa como su hermana.
Porque cuando tú reconoces a la esposa como tu hermana, y te estoy hablando espiritualmente, se produce la simiente verdadera. Pero cuando tú no tomas a tu esposa como tu hermana, cuando no tomas a tu alma como tu hermana, tienes que tomar a tus hijas para producir simiente. Y eso es incesto. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cristiano que no reconoce la diferencia entre el espíritu y el alma no depende, se vuelve independiente. De la manera que se comportó Abraham, él dependió de Dios. Dios fue el que lo hizo que dijera que era su hermana para devolvérsela. Y ahí está incluida la revelación que el alma es hermana de nuestro espíritu. Pero como Lot nunca reconoció que su esposa era su hermana, él la perdió y se le volvió estatua de sal. Es un alma que pierde el sabor, no se deja ministrar por el espíritu. Y producimos moabitas y amonitas que están eliminados, no pueden entrar al templo. ¡Wow! 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 Esos son los caminos de Dios. Esos son los caminos de Dios. ¿Tú quieres que te siga revelando Dios sus caminos? Yo quiero que Dios me revele sus caminos, hermano. Yo no quiero andar divagando en el desierto buscando maná, hermano, buscando comida, buscando milagros. No, mi hermanito, no, mi hermanita. Sus caminos notificó a Moisés. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque la búsqueda intensa de Dios a través del estudio de la palabra me ha llevado a conocer los secretos más íntimos de Dios. Si tú no reconoces que solo Dios por su palabra te puede mostrar la diferencia entre el alma, el espíritu y el cuerpo, si no reconoces eso, tú no entras al reposo. Hay que entrar al reposo, hermano, pero vas a entrar al reposo cuando sepas que no tienes que ser un Lot nada más, no solo ser creyente. Abraham era creyente, pero aparte de ser, porque Abraham es el padre de la fe, pero aparte de ser creyente, hermano, buscaba intensamente la presencia de Dios. Buscaba cómo agradar a Dios, hermano. Y ahí está la diferencia. La diferencia de un Lot con un Abraham. Un Lot pierde su esposa. Lot es el tipo de cristiano que perdió su alma. Y cuando uno pierde su alma, hermano, uno tiene que producir la simiente a través de incesto. Y producir la simiente a través de incesto significa que creemos que por nuestro propio obrar en el alma, escuche bien porque hemos hablado que el alma tiene que obrar, pero no cualquier cosa, hermano. Pablo te previene. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a Efesios. Efesios, y con eso voy a terminar hoy. Espero haberte bendecido. Espero haberte ayudado a que se te abran los ojos. Mira cómo dice Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate, por gracia sois salvos. Entonces dice aquí, dice, porque en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros somos salvos por fe, somos justificados. Romanos 5:1 lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos reconcilia. Y luego la gran declaración, y dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que nosotros somos salvos por medio de la fe sin ninguna obra, pero ya sabemos que es de nuestro espíritu. Por eso Hebreos 4:12 dice
que solo la palabra de Dios nos puede ayudar a entender la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Tú tienes que entender que eres salvo de tu espíritu por la fe. Y luego te declara que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, hechura, alma, creados espíritu. Fíjate cómo Pablo mantenía ese pensamiento de, de separar el espíritu del alma. Y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El obrar nuestro no es un obrar cualquiera, no es un obrar de Lot, es un obrar de Abraham. Es un obrar de Abraham, no un obrar de Lot. Lot nunca reconoció que su esposa era su hermana, por lo tanto él no tenía claridad de que el espíritu era él y que su esposa era el alma. Bueno, ellos nunca supieron eso, nosotros lo sabemos porque ahora tenemos toda la Biblia. Ellos ni tenían el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la grande bendición de tener el Nuevo Testamento para completar el Antiguo, y el Antiguo bien usado expresa con toda claridad el Nuevo. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de antemano. Entonces, las buenas obras no son las obras de Lot, porque las buenas obras tienen que basarse en el Espíritu. Las obras de Abraham, esas son válidas. ¿Por qué? Porque Dios lo usa a él soberanamente para mostrarnos que podemos, aún en determinado momento, que nuestra alma está en juego, que casi se pierde. Pero como somos escogidos y predestinados, nosotros no se pierde. Ahora, Lot era también escogido y predestinado, solamente que Lot representa al cristiano que va a la disciplina, que va al lloro y al crujir de dientes. Porque Lot con sus hijas, la esposa de Lot, perdón, ni entró a Zoar, ni fue quemada en Sodoma y Gomorra. Se quedó en medio. Y por eso algunos dicen que hay purgatorio. No, es el lloro y el crujir de dientes. El alma de Lot, que era su esposa, en el lloro y el crujir de dientes recupera su sabor. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo está escrita la Biblia? Lalo hoy aprendió que su alma es hermana de su espíritu. Amén. Qué bonito. Gracias a Dios, mis hermanos. Eso es todo por hoy. Seguimos mañana. Mañana esta palabra está buenísima, está rica. Dice Ana González. Oh, gracias a Dios. Recuérdense siempre, el alma es hermana de su espíritu. El alma es hermana de su espíritu. El alma, hermano, dice, todo el que ama su alma, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Eso está bien explicadito por la vida de Abraham. Él perdió a su esposa al decir que era su hermana, pero al mismo tiempo la recuperó, porque de él iba a nacer la simiente. Si tú tienes en mente que la simiente puede nacer en ti, no te preocupes. Tus momentos negativos solo han servido para probarte, para saber si has de guardar los mandamientos. ¿Por qué no terminamos con Deuteronomio 8.2? Deuteronomio 8.2. Ese versículo como me encanta. Porque todo lo que te pasa a ti, si eres genuino, recto, si eres correcto, mira lo que pasa. Deuteronomio 8.2. Si tú eres correcto, hermano, vas a entender que todas las cosas te ayudan a bien. Mira pues. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira para qué son, pues. Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no los mandamientos.
Así que todos los momentos negativos que llegan a tu vida, créeme, créeme, si tú entiendes que la espada sabe partir el alma y el espíritu, porque eso es clave para que estés librado. Si tú entiendes la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, Dios te va a proteger y vas a entrar al reposo, porque esta es una clave para entrar al reposo. Saber cómo está tratando Dios con nosotros. Dice Lalito, necesitamos reconocer que nuestra alma es hermana de nuestro espíritu para perderla por causa de Cristo y así hallarla, que es ser un vencedor como Abraham. Y fíjate que ese versículo te muestra que no es por nuestros defectos que nos vamos a quedar sin participar, porque nuestras debilidades y nuestros problemas y defectos, Dios ya los conoce. Lo que está esperando es si anhelas conocer sus caminos. Él sabe quién eres tú, Él sabe si eres un cristiano que divaga, un vago. Ya entendiste lo que es un cristiano vago y te lo vuelvo a repetir, un cristiano vago es el que anda buscando milagros, sanidades y liberaciones. Ese es un cristiano vago y Dios juró en su ira que él no entra en el reposo. Pero si tú estás interesado por conocer los secretos de Dios y sus caminos, gloria a Dios, hermano, la haremos en el nombre de Jesús. Te veo en el reino. Te veo en el reino. Muy bien. Ahora sí se puso pilas mi hermana Ana porque cambió su O por wow. Ese está mejor. Wow, eso me impresionó. Dios les bendiga y hasta mañana.